Eric, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Con los llamados delitos informáticos, haznos una sumilla de la ley. ¿Qué dice la ley, por favor, Eric? A ver, la ley en esencia se divide en tres partes. Una primera parte es sobre delitos que atañen al bien jurídico información, a los datos, si quieres ponerle a tu información propia. Algunos delitos que son contra otros bienes jurídicos, pero que entonces utilizan las tecnologías. Entonces ya no son delitos informáticos, sino delitos por medios informáticos. Y una serie de herramientas de cooperación, de herramientas de poder capacitar a jueces, de instrumentos para la policía desarrollados. Y una serie de complementarios, modificaciones, sobre todo a la normativa sobre intervención de comunicaciones, a la de discriminación y a la de pornografía infantil. ¿Necesitábamos esta ley? Necesitamos evaluar primero qué queremos hacer con el Internet en el Perú. En el Perú no existe una entidad que se aboque a definir cuál es el norte para tener una sociedad de la información, mezclando Internet, mezclando comunicaciones. ¿Cuál es nuestro norte? Comercio electrónico, gobierno electrónico. A diferencia de otros países que sí tienen estas agencias, o ministerios, incluso en el caso de Colombia, para ser precisos, nosotros no tenemos esta instancia. Y como no la tenemos, no está claro hacia dónde vamos. Entonces los diversos organismos públicos hacen esfuerzos de manera aislada para poder acercarse a esta medida. Un esfuerzo estaba abocado por parte de la Cancillería peruana a adherirse a un convenio internacional que tiene 12 años. Se le denomina Acuerdo de Budapest o Acuerdo de Cibercrimen. Mucha gente ha trabajado para eso, entidades públicas y privadas, todos estamos de acuerdo y estábamos avanzando. El Minjus, por otro lado, desde una visión más penalista, más controladora del sistema, porque además es su misión, saca una propuesta alterna que en palabras de la gente del Minjus es una innovación, una mejora de lo que era el acuerdo internacional de hace 12 años, que todo el mundo decíamos, firmemos primero el acuerdo y luego como la norma. ¿Sí? ¿Hay alguna razón para no integrarse de parte del Perú? No existe ninguna razón. No existe ninguna razón explícita. ¿Política? Eventualmente, políticamente sí. Hubo un intento por parte de la región de Iberoamérica, un intento además promovido desde el Ministerio de Justicia de Perú, de hacer una versión subregional de un acuerdo. Este acuerdo subregional, lo primero que ocurrió fue que los países que ya estaban en el acuerdo internacional de Budapest, que eran España y Portugal, le dijeron, ojo, nosotros ya tenemos uno, lo mínimo que puedes hacer es el mismo. En las tratativas de avances y desavances, nosotros quedamos con una versión borrador. Esto es a junio de este año. Okay. Y el proyecto no había avanzado mucho. En julio de este año aparecen los audios caterianos. Y los audios caterianos hacen que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, como una reacción, digan, oye, ya tenemos un proyecto y vamos a incluirle además un tema de intervención a las comunicaciones, de clarificar este tema. Esto es julio de este año. Llega septiembre y lo que era un viejo proyecto denominado Ley Bengolea o Dictamen Bengolea, llega al Pleno, el congresista Eguren lo coloca a las 12, lo colocan el 12 de septiembre en primer momento. Se debate sobre ese dictamen Bengolea, que además había sido cuestionado por sociedad civil, por sector privado. El congresista Bengolea hace una intervención para intentar corregir las fallas que se habían detectado y pasan a cuarto intermedio. Pero pasan a cuarto intermedio con 3 proyectos que se habían adherido, que es tradicional normalmente hacer estas. Un proyecto que es del congresista Rayardo, que decía, oye, yo tengo un artículo sobre fraude informático. El congresista Tevez, que dice, yo tengo un tema sobre acoso infantil. Y el congresista Omar Chejade propone, hay un proyecto del Ejecutivo que ha venido y que hay que meterlo. Ok, sería lógico que lo que hicieras es una mezcla entre el dictamen debatido por la comisión, trabajado, y los nuevos proyectos. En el cuarto intermedio, el dictamen desaparece y solo queda el proyecto del Ejecutivo, que venía desde el Ministerio de Justicia, este proyecto que venía, como tú dices, con una razón política detrás. Esta razón política al final lleva a que el Ejecutivo termine defendiendo el proyecto porque era su propio proyecto, era inobservable. Pero un primer cuestionamiento que más, debatiendo con varios amigos congresistas, decía, pero ¿cómo en 4 horas un dictamen que ya se había trabajado pasa a ser un nuevo proyecto de 9 hojas que ustedes nunca leyeron? Porque este proyecto debió haber pasado por comisión, en primer lugar. Y si habían tantos cambios, debió haber vuelto a comisión. Una discusión con el congresista Eguren sobre el tema me hizo, pero hay temas que son complementarios. Discutíamos por Twitter eso justamente el mismo día. Me dice, ya sé, tus comentarios ya están metidos. Me dice, cuando uno analiza la versión final,
ninguno de los comentarios de sociedad civil y de sector privado que se habían hecho al viejo dictamen Bengolea fueron tomados en consideración. Y esto es un proyecto nuevo, sin tener ninguna consideración ni por el Acuerdo de Budapest, por más que se inspire. Y una inspiración no es un acuerdo. Entonces, no puedes decir en un texto que algo es ilegal y en la versión que tú haces es ilegítimo, porque jurídicamente son palabras distintas. Claro. ¿Cuáles son los peligros? 3 peligros fundamentales se han detectado. El primero, los artículos terminaron sumamente ambiguos. Entonces, es una espada de Damocles. Si los artículos son ambiguos, igual que tú puedes cuestionar a alguien por borrar un file, borrar un dato informático, ¿no? Aún sin perjuicio, también te pueden acusar a ti de lo mismo. Entonces, termina siendo un controlador de lo que puedas o no puedas hacer con las redes o las tecnologías. Un segundo peligro está en el artículo 10, que en la versión original del Acuerdo de Budapest decía que venía la posibilidad de excepciones a los que usen instrumentos tecnológicos para analizar vulnerabilidades, lo que se llama un hacking ético. Entonces, si tú lo utilizas para revisar si tiene vulnerabilidades, para evitar que te ataquen, estás exento. El Ministerio de Justicia no colocó esa versión. Y dijo, no es necesario porque tengo una excepción genérica en el artículo 20 del Código Penal. Bueno, si esto fuera cierto, la primera disposición transitoria es una excepción para que la policía pueda utilizar herramientas tecnológicas en la persecución de delito y además obtener files de una manera excepcional. Si hubiera sido el artículo genérico, ¿para qué es necesaria esta excepción? Y el tercer problema es que se regulan algunos delitos nuevos para nuestra legislación, como el acoso para menores por medios digitales y la suplantación de identidad por medios digitales. ¿Cuáles son los 2 problemas? Que solamente son en medios digitales. ¿Qué pasa si el acoso a menores no es por medios digitales? No está penado. ¿Y qué pasa si la suplantación de identidad no es por medios digitales, sino mucho lo que ocurre con las personas cuando las suplantan en una notaría? Eso no es digital. Bueno, tampoco está penado. ¿Necesitábamos normas especiales para esto? Necesitamos algunas normas especiales. ¿O bastaba con las que ya teníamos? Me refiero a lo del acoso a los menores y lo de la suplantación. De hecho, mira, lo de acoso es un tema sumamente novedoso y creo que es necesario. Pero la conducta, no regular la tecnología. Porque cambia la tecnología y además algo que no incluye la ley es una definición de qué es tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, Sí, pues. Dependiendo del país, eso incluye el telégrafo y para otros solo el Internet. Claro, claro. Y en el caso de las suplantaciones también, ¿se La suplantación además ya estaba en el Código Civil, una actividad civil, pero viene con un truco. Y el truco es que solamente es penado cuando la suplantación genera perjuicio. Ya, pero cuidado. La suplantación en sí mismo ya es un perjuicio. perjuicio. Y una de las cosas que además habían estado haciendo jueces y fiscales desde hace 13 años que tenemos nuestra primera ley de delitos informáticos es utilizar la legislación vigente. Utilizaban los artículos de difamación, el artículo de calumnia. Entonces, ahí hay un... El medio varía. La Exacto. difamación era verbal, delitos, ahora es por internet. Los delitos por medios tecnológicos no dejan de ser delitos. Son los mismos delitos. El problema entonces es si vas a hacer una legislación por medios informáticos o creas un agravante genérico en el Código Penal o comienzas a tipificar cada uno. Pero no hay delito de difamación por internet porque la difamación es difamación. La difamación Entonces, puede ser por internet, si era una norma, puede ser por periódico, puede ser así. Si era una norma tan compleja, ¿para qué hacerlo? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el delito de discriminación, que ya estaba incorporado. Pero el hecho de que sea por internet, se le coloca un agravante. Mira lo curioso. Si tú lo haces por medio de comunicación, puedes llegar a 1 millón de personas. Si tú lo haces en un blog, puedes llegar a 10 personas que son las que te leen. Pero por el hecho que es un blog y una tecnología, tiene más pena que si lo hicieras en televisión. Hipótesis maligna que te lanzo y quiero que la comentes. Estas últimas reglas son de adorno para decir que no se trata solamente de controlar la seguridad del Estado o la seguridad nacional, sino de proteger al menor. Y lo que va a salir en primera línea es, estamos protegiendo al menor, y lo otro también. De hecho, y es al revés. De hecho, eso es lo que están diciendo en Y es primer al lugar. revés. Y mira lo curioso. Ajá. Quien presenta el proyecto es Omar Chejade. Omar Chejade tiene otro proyecto que todavía está en comisión, que le han denominado Ley Chejade, que lo que crea es un comité para supervisar las empresas de correo electrónico, de páginas web, de aplicaciones y chats, de un monitoreo previo por un comité. O sea, esto de pronto me suena a 1984, alguna de estas cosas medios exóticas. Si ya tengo un controlador de los instrumentos, que es esta norma, con lo de Chejade tengo un controlador de los contenidos.
¿Cuál es el gran temor de un Estado que ve que la gente comienza a utilizar las herramientas tecnológicas para libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de prensa? ¿Es esta la forma de regular ese tipo de cosas? Una de las esencias básicas de las tecnologías es la libertad. Pero la libertad, no libertinaje. También tienes que colocar medidas. No ha habido un instrumento por el cual alguien diga esto hay que proteger a los ciberdelincuentes ni nada similar. Hay que sancionarlos correctamente, pero no a costa de los usuarios, no a costa de la gente que usa legítimamente las herramientas. Cuando se ha intentado modificar sobre todo por el tema de divulgación de contenidos. O sea, también tratar de sancionar, y una de las excusas siempre ha sido, oye, la prensa necesita una excepción para interés público, si esto es un acto delictivo, alguna cosa, no tenga sanción. ¿Sí? Sobre todo el tema de que muchos de los audios de averiguar contenidos políticos o que la luz verde que se escuchó en el audio Caterina y similares, o lo de San Martín. Bueno, lo complicado de esta situación es que el Ejecutivo en enero del 2012 había dicho eso. En julio del 2013, después del audio cateriano, dice no, yo no voy a meterme con el tema de la divulgación, voy a colocar un par de cláusulas extra. La primera cláusula es que la información reservada, confidencial y secreta va a tener una mayor sanción si alguien la revela. Claro, si alguien la intercepta de alguna manera, porque evidentemente la interceptación, la única manera de saberla es porque se ha revelado. Ojo, ese es solamente para información pública. ¿Y qué pasa si es la información de una empresa? Sí, claro. No es aplicable, porque esas definiciones no es son seguridad nacional, no es interés público. Ese es ni todavía nada. el mayor agravante, que da hasta 10 terrible. años. ¿Quieres controlar una población? Controla su internet. Sí, pues. ¿Y cómo lo controlas? Diciéndole, mira, te genero una serie de regulaciones lo suficientemente ambiguas para que cualquier cosa que tú puedas hacer, yo te pueda sancionar. Una opción 1. Dos, yo no creo realmente que el Ministerio de Justicia haya tenido esa intención. Creo que algún académico ha intentado adecuarse y decir, bueno, vamos a mejorar un poco, hay que actualizarlo. Pero el contexto completo lo que ha hecho es crear una caja de Pandora. Cierto. Una caja de Pandora grave. Cuando dices disposiciones ambiguas, ¿qué es lo que estás diciendo? Que va a ser el discernimiento del juez el que va a inclinar una cosa por un lado o por otro. O del fiscal. O del fiscal, claro. Y eventualmente, del aparato de justicia. Borrar un file, borrar un archivo. El artículo está tan desordenado en su tipificación que no sabes si es el file de tu computadora, el de la computadora de la oficina. Es un file en general. Es un file, un archivo, un dato informático. Trataron de colocar un glosario y el glosario está incompleto. No dice que es tecnología de la información. No dice que es una serie. Entonces, ¿con qué va a utilizar el juez para poder discernir? Ahí hay un problema. Entonces, no le das herramientas de un tema nuevo. No es fácil lo que se viene. ¿Dónde están las herramientas para que policías comiencen a utilizar este tipo de cosas? Y el gran temor que se viene es, tú atacas la libertad de expresión, le colocas autocensura, que ese es el gran temor. Claro. Y eso tiene que ser claro. La autocensura, crear mecanismos de autocensura, también es censura. O sea, no pueden simplemente decir la libertad de expresión está protegida. Vamos a pensarlo 2 veces antes de hacer una de estas publicaciones, de publicar uno de estos datos. O publicar alguno de estos audios. Además, hay algunos audios que no han sido chuponeados. Ilícitamente, seguramente, pero la pregunta es, me llegó a mí. Yo tengo que publicarlo. Lo que dice el Ministerio de Justicia es, pero ahora yo no te estoy diciendo que no lo divulgues, ¿ah? Pero si lo divulgas, por si acá ya hay una sanción. Hay una sanción. Entonces, ahora ya lo voy a pensar 2 veces. ¿O 3? O 3 o 4. O simplemente voy a decir, no, gracias hermanito, dáselo al otro. ¿Qué es lo que debería hacer el Poder Ejecutivo? Yo el Poder Ejecutivo, igual como ya le ha tocado hacer en otros temas en este gobierno, llámese en el tema de AFP, llámese en el tema de la repartija, llámese en Repsol, va a tener que ir para atrás. Y va a tener que ir para atrás por la necesidad de poder hacer adecuadamente las normas. No es no combatir el cibercrimen, es combatirlo adecuadamente. Porque, ¿o para quién estamos haciendo esta norma? ¿Quiénes van a resultar beneficiados de una norma ambigua? Otra iniciativa es que algún congresista se dé cuenta de lo que finalmente han aprobado, porque además fue aprobado por unanimidad. Y es una gran pregunta para hacerse. Eso es raro también. Algo tuvo que haber ocurrido. Ese 12 de septiembre tuvo que haber ocurrido algo para que en 4 horas, cambiaran de un dictamen que venía de trabajarse casi 2 años a un texto que nadie había leído. Qué buen lobby que tiene el Poder Ejecutivo de poder lograr que su versión prime sobre el trabajo de todo el resto de los congresistas, incluso de su propia bancada. O sea, esto hay que tenerlo absolutamente claro. Y entonces hay que comenzarnos a preocupar como población y decir, ¿qué están aprobando nuestros congresistas?